Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al día miércoles 12 de junio, que se titula Identifiquemos a la bestia, segunda parte. Y pues como les dije ayer, es un tema demasiado profundo y pues no podemos abarcarlo. En los primeros videos de esta lista de reproducción, que por cierto ya está demasiado larga, allí creo que está explicado eso. Bueno, antes de comenzar la lección del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has dado vida y salud. Gracias, misericordioso Padre, porque en tu inmenso amor y misericordia podemos acercarnos a ti a través de la oración, a través del estudio de tu palabra. Y por eso, precisamente, queremos pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros para que Él nos guíe en este estudio de tu palabra, que podamos comprender y sobre todo que podamos hacer real y práctico en nuestras vidas las cosas que aprendemos. Señor, gracias por escuchar esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo fiel del Señor prefieren adorarle a Él, al Señor, a Dios Todopoderoso. Su obediencia no es por obligación ni por interés. O sea, su obediencia no es por obligación, tampoco es por un interés de la salvación, como explicábamos esta semana, al contrario, es una consecuencia de esa salvación. Así que esa obediencia de ellos es por amor, literalmente por puro amor y agradecimiento al Padre Celestial, porque es el Creador y porque les redimió. Están comprometidos con Él porque saben lo comprometido que está Dios en la salvación de esta raza caída. En Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. En la lección número 4, no sé si lo recuerdan, pero estudiábamos un tema donde se nos daban las claves para entender todos estos lenguajes proféticos que encontramos en la Biblia. Allí hicimos así un sondeo, mejor dicho, lo explicamos de manera un poco más profundo, ese tema de interpretar los tiempos en estos pasajes proféticos que son simbólicos. Y veíamos que los días equivalen a años, un día equivale a un año, así que 42 meses, tomando en cuenta que el mes judío en aquella época constaba de 30 días, entonces 42 meses son 1260 días. Esos 1260 días son en realidad entonces días proféticos, o sea, años literales. Precisamente el papado, que es esa bestia que surge del mar, esa bestia actuó precisamente durante 1260 años y luego recibió una herida de muerte, que es precisamente lo que dice la Biblia que ocurriría. Se levantaría y gobernaría durante esos 1260 años y luego recibiría una herida mortal. Ese tiempo, durante esos 1260 años de supremacía papal, en el que esa bestia ejerció toda su autoridad, fue entre el año 538 y el año 1798. Hasta que en 1798 el general Berthier, comandado por Napoleón Bonaparte, tomó cautivo al Papa Pío VI en aquella época. Y el periodo de la supremacía papal termina y se cumplió lo predicho en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 10, que dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe morir.
y es precisamente lo que le ocurrió al papado en aquella época. Fue llevado en cautividad y fue herido con una espada. Simbólicamente la espada tiene dos significados en la Biblia. Uno es el poder civil y dos es la palabra de Dios. Como el papado no utilizaba la palabra de Dios para matar, sino que utilizaba al poder civil, entonces esa es la espada con la que debía también recibir su herida mortal, y eso es precisamente lo que ocurrió. El poder civil, Napoleón en aquella época, fue el que le infligió tanto la cautividad como la herida de muerte. El golpe al papado fue extremadamente grave, al punto que muchos escritores e historiadores de la época creían que era finalmente la muerte total para el papado, que el papado nunca más volvería a existir, que nunca más se levantarían papas en la iglesia romana. Realmente eso no fue así, pero fue grave, muy grave esa herida que recibió. La herida mortal, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, sería sanada. La influencia de ese papado volvería a sentirse otra vez en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al sumo pontífice como un gran embajador tanto del aspecto religioso como del aspecto político, es decir, esa fusión de ambas cosas, que por cierto es prohibida dentro de los mandamientos de la Biblia. Dentro de la palabra de Dios, esa fusión no es buena. Muchos le visitan allí en el Vaticano y se sienten honrados, presidentes, gobernadores, hasta dictadores. Han ido a ver al Papa y se sienten extremadamente honrados. Es más, se sienten ante alguien de una dignidad incluso superior a la de ellos mismos. En un mundo de gran inestabilidad, sin precedentes como la que vivimos hoy en día, se está preparando justo el escenario perfecto para que ese sumo pontífice romano se convierta en el aclamado líder que el mundo necesita para sacarlo del caos en el que está. Durante su discurso del 6 de junio del 2012, ante más de 15.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro, en Roma, el Papa Benedicto XVI declaró lo siguiente: el domingo es el día del Señor. Crasa mentira. El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia, libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. El conflicto de los siglos, en la página 578, revela claramente a dónde va a conducir finalmente este movimiento que va maquinando, que va machacando ya hace muchos años, desde el Papa Juan Pablo II, incluso desde sus predecesores, se viene martillando mucho, desde el Concilio Vaticano II, se ha machacado mucho y la Iglesia Católica ha intentado mimetizarse con la sociedad y martillar mucho sobre el asunto del domingo, preparar a la sociedad para recibir esto del domingo. Y finalmente conducirá a un punto muy específico, y el conflicto de los siglos dice de la siguiente manera: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley de Dios predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios.
en las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y se condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Mis queridos hermanos, esto va rodando hacia ese punto, y Satanás, a través de su representante magistral, el sistema del papado, ha ido organizando, ha ido calculando las cosas, los caminos, las situaciones. Todo está enfocado de manera que va a llegar un momento en que asestarán esa estocada mortal, esa estocada final, haciendo que las grandes potencias, al principio comenzando con Estados Unidos, que será nuestro tema del día de mañana, impongan esa ley dominical, esa ley que obligue a guardar el domingo, y que finalmente eso desencadenará en que se acuse a los cristianos, a los verdaderos guardadores de los mandamientos de Dios, a que son los causantes de los grandes males, y que los acusarán, como dice ahí el conflicto de los siglos, como propagadores de anarquía, como personas no deseables para la estabilidad social. Así que debemos estar preparados, mis queridos hermanos, y la única preparación válida está dada por Dios a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Y quiero invitarlos para que eso sea una constante, sin desmayar, todos los días de nuestras vidas, para poder estar preparados para ese momento que, más que angustiante y doloroso, ha de ser de alegría y de gozo para nosotros. Primero, porque seamos dignos de ser perseguidos como lo fue nuestro Maestro. Pero más todavía, más que eso, es sentirnos felices porque sabemos que cuando todas estas cosas suceden es porque ya Cristo Jesús está a las mismas puertas, tocando aquí a las mismas puertas de nuestro planeta. Mis queridos hermanos, solo quiero invitarles para que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal. Si no se han suscrito, suscríbase al canal y únase a este pequeño grupo de estudio de la palabra del Señor. Y pues que nos ayudarían muchísimo si nos dejan sus comentarios acerca de la lección, preguntas, no sé, dudas, consejos, lo que ustedes quieran, a escribir allí en la caja de comentarios, para beneficio y para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, no siendo más, solo me resta desearles a todos ustedes un feliz día y que Dios les bendiga.